Athens Podcast. Innovación y conocimiento en tecnología. Bienvenidos, soy Jesús Marrone, Content Manager de Athens en Telefónica Empresas. Estamos con Juan Pedro Moreno, director creativo en Ogilvy Madrid y, lo que es más importante, natural de San Fernando, Cádiz. Buenos días. Muy buenas, Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Primero que todo, háblanos un poco de tu infancia, estudios y tu vida laboral. Pues te cuento, yo nací en la línea de la Concepción, y cuando tenía 6-7 añitos me fui a San Fernando a vivir y allí pasé pues, la infancia y la adolescencia hasta que se me metió en la cabeza que era una buena idea querer ser director de cine en esa época. Y me fui a Madrid, o tuve la suerte que mis padres me pudieron mandar para Madrid para estudiar. Hice comunicación audiovisual, después ya, conocí a un tal Jesús Marrone. En la época universitaria coincidí con un tal Jesús Marrone y hicimos la carrera después de Publi, y ahí que ya hice carrera en el mundo de la Publi. Empecé en una agencia muy pequeñita y a los 2 años ya me metí en Ogilvy con mi compi Javi, y desde entonces hemos sido inseparables. Pues una cosa rara en los creativos, llevar 13 años en la misma agencia, que es algo un poco raro, pero aquí estamos. Además coincidimos, un saludo al grupo Scout San Jorge 310. Sí, ahí nos conocimos, en los Scouts, en los Boy Scouts. Bueno, llegaste a Ogilvy en 2007. ¿Cómo fueron esos primeros años? Bien, nosotros llegamos muy juniorcillos, siendo, pues eso, muy jovencitos. Era un periodo de mucho ajuste, no solo porque habían cambiado de la dirección general creativa, sino porque nosotros cuando llegamos estaba viviendo una criba que era un sector de los creativos más old school, que prácticamente tenían el redactor, el copy, solo manejaba Word y punto pelota. Y el director de arte se dedicaba solo a hacer layouts, todo era como muy así encasilladito, y nosotros vivimos ya un primer periodo en el que el perfil del creativo era más multidisciplinar, donde yo, por ejemplo, que era redactor, me podía hacer cositas puntuales, que teníamos manejo de programas de edición. Bueno, toda esa transformación, empezamos ya a olisquear el mundo online, todo eso. Lo viví cuando llegué, hubo como un reajuste y nada, y ahí empezamos poquito a poco a meter el hocico en campañas. En 2014 pasas de copywriter a director creativo. ¿En qué consiste Sí. actualmente tu trabajo? Pues llega un momento en el que ya más o menos pillas callo y te toca asumir. Bueno, nosotros somos directores creativos de los que nos gusta también remangarnos, pero sobre todo empiezas a asumir responsabilidades de manejar equipos y manejar ideas, y que esas ideas lleguen a buen fin. Una especie de figura de gestionar un poco las ideas, y antes teníamos un poco la labor más de aportar esas ideas. ¿Siguen regalando en Ogilvy un jamón en Navidad? Ahora regalan paletillas. Yo no sé si con la crisis y eso han cambiado de jamón a paletilla. Regalan paletillas, sí, religiosamente. Bueno. Sí, bueno, yo digo jamón, pero igual era paletilla, entonces. Muy bien, que lo bueno se mantenga siempre, hombre. Eso sigue siendo una constante todos los años. Sí. Pues yo estuve un año ahí de becario, 2003, 2004, haciendo banners en 15K, textos para banners y 15K, entonces aprendí mucho. Entonces... Ogilvy One era, ¿no? Eso era Ogilvy One, ¿no? Sí. Que ahora una de las también cosas que han ido sucediendo es que ya es todo una sola cosa, es Ogilvy, y no hay como diferente. Antiguamente es verdad que está ATL, toda la parte de BTL, bueno, pues ahora ya somos un solo Ogilvy.
¿Y cómo ha cambiado la publicidad desde que entraste en Ogilvy hasta hoy? Pues igual, todo ha ido evolucionando, donde el concepto de lo integrado ha cobrado muchísima fuerza. Entonces, es poner un poco un chip de decir, yo ya no hago anuncios de la tele, ahora yo pienso ideas que, algunas veces irán a la tele, otras veces irán al entorno digital y otras veces van a ser una lona en el exterior o todo. Entonces eso sí ha ido cambiando notablemente, porque ahora es como, bueno, pues en su esencia es lo mismo, o sea, hay que pensar ideas, conceptos y materializarlo. Lo único que hay que saber, de algún modo u otro, conocer los diferentes entornos y la eficacia que puede tener en esos entornos y, y adaptarte un poco a este universo mucho más integrado. Sí, pero los clientes vienen ya con el plan de medios o vienen con tengo un problema, a ver qué se os ocurre y a ver en qué medios. Hay de todo. Hay clientes que creo que vienen desde cero un poco a intentar que la agencia sea un partner que les ayude en todos los ámbitos y abiertos a que eso suceda, y otros que te dejan mucho más claro lo que buscan y lo que quieren, y es que si quieren eso, quieren eso, quieren eso, y es difícil sacarlos de ahí, pero también ellos saben por qué lo harán y muchas veces están en lo cierto que no necesitan más o menos. Entonces, bueno, ellos ya se han encargado también de estudiar qué es lo que van buscando, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo. ¿Cuál es la filosofía de Ogilvy y qué buscáis en vuestros empleados? Pues igual, es una empresa de las transatlánticos creativos y de agencias de publicidad históricos Críticas. y míticos, y entonces como bicharraco que es, porque es muy grande, se encuentra en un mercado que está en retroceso o contraído, no sé si en retroceso, pero desde luego un mercado más pequeño. Y lo que también de algún modo u otro se intenta adecuar a los tiempos a los que se enfrentan, aportando quizás esa capacidad pues, de recursos, siendo un bicho grande, pero con un plus respecto a esos nuevos jugadores que pueden ser las consultoras, que han entrado en el juego, que están comprando agencias creativas. Lo bueno que creo que tiene Ogilvy para ser uno de esos grandes bichos que sobrevivan es que lleva la creatividad en el ADN desde hace décadas. Entonces tiene esa cosa innata que a lo mejor otras grandes corporaciones que lo están incluyendo pero a golpe de, no sé si de talonario o de fusión, todavía está en un periodo ahí de intentar entenderse, ¿no? Con esa metodología. La metodología de un bicho tipo Macan, de un bicho tipo Gilby, de grandes, ¿no? De grupos históricos y grandes multinacionales creativas, es que ya llevan esa creatividad. Entonces, por ahí todavía creo que pueden jugar con ventajas si saben entender el mercado. Sí, bueno, David Ogilvy fue un mítico redactor creativo, entonces, claro, hay que ir siempre persiguiendo la simplicidad, simplicidad, simplicidad y la idea, ¿no? La búsqueda de la idea creativa. Eso está muy en el ADN, entonces son tantas décadas que yo creo que eso sí aporta un valor en el mercado. Y ahora, con el Internet y tal, ¿cómo es el proceso de contratar a alguien? Tú que eres director creativo, antes básicamente era la carta que mandábamos, ahora es el email, es la carta, te siguen llegando propuestas de alguien que se cuela en la agencia o algo así, algo divertido. Ahora hay mucho LinkedIn, muchísimo LinkedIn, muy poquita contratación, por no decirte que lo que hay son más despidos, pero no, es mucho LinkedIn, te va llegando al email alguna carpeta y el proceso es similar, pero en Zoom. ¿Estáis preparados para el coronavirus? Yo creo que no, yo creo que ni los anunciantes ni las agencias nos llegó también un poco como a toda la sociedad de sopetón y fueron, bueno, pues unos meses o un mes de absoluta locura. Todo el mundo muy nervioso,
intentando adaptarse a la situación. Yo creo que no, para nada estamos preparados. ¿Y ahora mismo estáis teletrabajando o también vais a la oficina de Madrid? Sí, la oficina de Madrid es tan gigante que yo creo que WPP, que es el holding donde pertenece Ogilvy, es un tipo de edificio tan masivo que tomaron una decisión, yo creo que acertada, de imponer el teletrabajo. Vamos a hacer un año teletrabajando con puntuales visitas a la oficina, pues para preparar cosas. Pero yo creo que con los dedos de una mano las veces que he ido, en un año. ¿Cómo es la gestión de un equipo creativo desde la distancia? ¿Cómo es ahora esa lluvia de ideas? Sí, es un poco rollo. A mí no me apasiona. No me apasiona sobre todo la parte esa de desatascar cosas, reuniones que intentemos organizar y dejar claro qué hay que hacer o tomar decisiones. Se vuelve un poco complejo, y la tormenta de ideas, sobre todo el pelotear y el intentar sacar ideas más allá de con otro, se vuelve un poco, a mí no me agrada. Sí tiene algo bueno, que es un poco, sueltas un briefing y tienes esa especie de espacio, es decir, me voy a organizar, estoy en casa, ya veo, ya tal. En ese sentido sí hay, creo que una ventaja, que el estar calentando la silla, que a veces también te queda una sensación de decir, o de estar perdiendo el tiempo de, pues que ahora me pongo a hablar con esto como cuando tenías examen, dices, no, tal, pues ese tipo de cosas en la oficina creo que se da más. Sí, te acabas ahí como liando. Entonces, ahí tiene pros y contras, la verdad. En cuanto a reuniones y trato con el cliente, ¿también las hacéis vía Teams o tal? ¿O estáis tirando también de vídeos? Poquísimas reuniones presenciales, poquísimas. Creo que una yo he tenido en todo el año, y casi todo va vía softwares de estos de chat, no sé cómo se llama esto, videollamadas. ¿Qué redes sociales o plataformas están funcionando mejor en Internet ahora en publicidad? Yo no soy ningún experto, porque vengo más de la cultura antigua, aunque me he ido adaptando. Entonces no manejo bien todo ese dato por el tipo de perfil de cliente que tenemos y de anunciante. Ahora mismo creo que la golosina es Instagram es donde más creatividad o más esfuerzos se están poniendo. Creo. Están todos deseando meterse de una manera orgánica en los TikToks, y ahora vemos una cosa muy zafia en el mundo Twitch de publicidad, de publicidad casi de hace un siglo, de product placement cutre. Entonces, eso poco a poco se irá, supongo que puliendo, y en la que está un poco más como clara hacia dónde tirar, el tipo de formato, el tipo de mensaje, el tipo de creatividad, creo que es Instagram. Sí, es curioso la evolución de la comunicación, publicidad, periodismo, ¿no? Que empezó como las grandes corporaciones o empresas, pues en radio, internet, televisión. Luego, con la llegada de internet, los usuarios pudimos dar un poco ese paso, y ahora son los usuarios los que abren nuevos caminos, ¿no? Abren las nuevas redes primero los usuarios. Cuando la empresa ve que, oye, esto funciona, nos metemos ahora. Pero es difícil apostar, ¿no? Un poco hasta que no se ve. Sí, es verdad. Sí que va un poco a rebufo del usuario. Domain.com, domain.fr, domain.e, dominio.es. Si quieres expandir con éxito tu negocio en Internet, no basta con hablar idiomas, tienes que tener el dominio de cada país. En Athens estamos acreditados por ICANN y contamos con amplia experiencia para ayudarte. Entra en athens.com y expande tus dominios. Uno de nuestros trabajos que está teniendo más éxito fue el haber hecho resucitar virtualmente a Lola Flores. Entonces,
Sí. Cuéntanos un poco desde el comienzo del proyecto, porque empezó hace más de un año, hace un par de años casi, ¿no? ¿Cómo fue, cómo soltaron ese proyecto? ¿Cómo fue? ¿Qué os dijo Cruzcampo? Bueno, Cruzcampo andábamos en la búsqueda de una campaña de reposicionamiento de marca, intentando encontrar un territorio donde la marca pudiera bueno, pues crecer. Y llevaba yo creo que unos años donde no tenía claro cuál era su dirección que tomar desde el punto de vista de comunicación y ellos eran conscientes, entonces nos pusimos manos a la obra con ellos a intentar encontrar ese lugar, ese posicionamiento donde la marca se encontrara cómoda, ¿no? Y pudiéramos pues articular una comunicación más del siglo XXI, donde yo creo que hoy los consumidores no vale con que le vayas con tu película, sino que exigen a las marcas cosas y queríamos encontrar un lugar donde estuviéramos legitimados para hacer cosas y que nos exigieran cosas. Entonces, bueno, se trabajó durante meses, conseguimos llegar a un lugar que era otra de las cosas a los que Cruzcampo nos retaba, que era, vale, yo quiero un lugar donde en mi stronghold, o sea, en la zona donde soy fuerte, me haga más fuerte, que es, bueno, Cruzcampo es una marca del sur y tiene, sobre todo la parte occidental, es una casi religión, Sí, sí. pero yo quiero que ese posicionamiento no me... Coarte. Sí, no, que me permita de algún modo, no sea excluyente con el Claro. resto de la geografía. Entonces, llegamos al territorio de los acentos. Ahí nos dimos cuenta que si sabíamos interpretar bien esto del acento, en el sentido que no estaba o va de la mano esa forma de hablar, esa forma de expresarte, va de la mano de una forma de ser y de una forma de entender la vida, que además te permite pues, una herramienta como para empoderarte, para ser tú mismo, que encima es una herramienta, o sea, que el acento es una forma de abrazar la diversidad. O sea, había muchísimos ángulos, se convertía en un lugar muy rico y sobre todo no era, no era propiedad de Andalucía. Simplemente nosotros desde nuestro acento íbamos a celebrar que existan los acentos. Cuando nos dimos cuenta o cuando pusimos encima de la mesa ese territorio, dijimos, cojones, esto es rico, aquí hay chicha. Sí, potencia, sí. Pero el cliente ya nos había retado y nosotros no lo habíamos tomado muy al pie de la letra de que no solo querían un territorio poderoso, sino que nos retaban a hacer una campaña o un posicionamiento icónico, ¿no? La marca, pues en determinados sectores de España, de la geografía, había perdido su iconicidad. Entonces, yo quiero dar un puñetazo en la mesa. Y sabíamos que si el anuncio lo planteábamos, la campaña lo planteábamos como un anuncio más donde se lance un mensaje poderoso, se iba a quedar en un bien. Sí. Y nos pusimos a ver si esto lo podía sujetar a alguien que elevase el discurso, que lo hiciera más relevante para la sociedad. Y pensando, no damos con nadie vivo que sujetara el mensaje. Entonces, no hay nadie. Y todo el rato teníamos el equipo, el run run de decir, es que joder, si estuviera Lola, si Lola estuviera viva, sería la tía perfecta para decirlo. Y en una conversación sobre los deepfakes, creo que habíamos visto algo de Trump, o habíamos visto un deepfake. Sí, de Obama también. Creo que ya nos quedaban, no sé, 5 o 6 días para presentar. Mundo sábado, después pues eso, de las pizzas, de la sobremesa, juntamos el mundo deepfake con ahí va, si es que podemos revivir a Lola. Y ahí que nos lanzamos a por ello. Sí, sí. ¿Cómo recibió el cliente? ¿Cómo le presentasteis? Porque eso era antes de la pandemia, ¿no? Esa presentación primera. Sí, claro, todo esto es verdad que estoy remontando porque la pandemia lo manda todo a freír espárragos. O sea, nosotros terminamos de rodar y lógicamente, bueno, al día siguiente, subiendo de Málaga, que se rodó, se declara el estado de alarma. Entonces, lógicamente, ahí Heineken, que Cruzcampo pertenece a Heineken,
deciden que pasan a ser otras prioridades y no lanzar esta campaña, ¿no? Y bueno, algo así la hicimos y se quedó como en un cajoncito esperando su momento. Y el cliente pues ha sido de las presentaciones más, pues no sé cómo llamarla, más especiales que hemos tenido. Nos pusimos manos a la obra y también quedó un poco el reto de materializarlo. Hicimos una maqueta donde se usaban trocitos de Lola de imagen de archivo, pero ha cambiado muy poco. Si yo tuviera esa maqueta y la gente la viese, si la enseñara, veríamos que ha cambiado muy poco porque, bueno, cuando se le explicó todo esto, aparece Lola en imagen, el cliente ya empieza como el sudor frío, le enseñamos el audio de lo que diría Lola y después ya la maqueta y ahí ya se hizo como un silencio de esto que no se olvidan. Tensión absoluta. Sí, porque fue como, pues eso, y nada, Sí. que se habían emocionado muchísimo y que recuerdo Esteban, el capo de Cruzcampo, decía, joder, os había pedido un Ferrari y es que me habéis entregado un Ferrari, ahora tenemos que comprar el Ferrari, digo, tenemos que ir a la fábrica y hacerlo. Y Sí, no, fue guay. Sí, sí. Entonces, ¿os presentasteis, por así decirlo, casi ya el anuncio cerrado de primera versión al cliente? ¿O ya fue la idea y luego generasteis los textos? No. Se faseó, el territorio se presentó, se hizo una presentación. En la presentación de los 3 enfoques se elige el acento. Eso es una primera presentación. Y ahora con el acento se hace una segunda presentación que decir, venga, yo ahora te lo voy a bajar a campaña. Y entonces cuando se baja con Lola protagonizando este mensaje de empoderamiento a las nuevas generaciones. Claro. Sí. No, entonces en este caso, que muchas veces no es así, pero en este caso se hizo una maqueta que se ha tenido como, digamos, esqueleto principal para después ya materializarlo en forma de campaña. Claro. ¿Y quién es? Porque si hay silencio cuando le vendéis esto a Cruzcampo, ¿quién es el que va a Familia de Lola a preguntar esto? Claro, antes de ir a por los flores, es que ha sido como un videojuego hasta que hemos llegado al monstruo de la última pantalla. Sí, Pues, final. vale, el cliente encantado, pero ahora nos dice, muy bien, esto se puede hacer. Y había doble tirabuzón. Era, primero, esto lo hemos visto en Hollywood y estas cosas. Vamos a ver, entonces, activamos antes de activar la producción como tal, sacamos un dinerín para hacer un test, para ver si el deepfake era viable. O el deepfake tal y como el grado de perfección de deepfake. ¿no? Conseguido, claro, no chapuza, claro. Se hizo un test y apuntaba maneras. Además, casi a la primera que aplicaron esa técnica funcionaba. Y la otra escalonazo era, venga, y ahora hay que reunirse con la Lolita y con Rosario y hay que contarle esta movida. Y si la reunión anterior se me va a quedar grabada, esta es la que yo creo que le contaré a mis nietos por los anales de la historia, que fue cuando allí vinieron ellas a la agencia en una salita. Entonces igual le explicamos, oye, mira, esto viene, lo que os vamos a contar viene porque la marca viene de aquí, viene de tal, no sé cuánto. Nos hemos dado cuenta que lo que queremos decir no hay nadie y la figura que tal. Entonces, bueno, pusimos el ejemplo de Carrie Fisher en... Sí, en la guerra de las galaxias, la última. Un poco para que entendiesen que, bueno, que no es lo que íbamos a hacer. Sí. Pero lo guay fue cuando ya soltamos a Play, escucha la maqueta y, nunca se me olvidará, Rosario se gira y dice, no le cambiéis ni una coma. A mi madre le hubiera encantado decir esto. Qué bonito. No me lo puedo creer, o sea, no ha habido ni... Sí. Y de hecho no ha cambiado ni una coma. O sea, lo que menos guerra ha dado ha sido el mensaje. Sí, es lo que menos... Sí. ¿Cómo fue entonces luego de que ellos aceptan los flores y tal? El hecho de cómo conseguís
Las imágenes, el hecho de rodar con la actriz, el doblaje, la inteligencia artificial, ¿puedes contarme Y un poco todo ese después, proceso? claro, una vez que ellas ven el proyecto, se dan cuenta que es verdad que no es un anuncio ad hoc, que no, Lola no va a tratar de sacar una Cruz Campo en la mano, sino que había ahí todo un mensaje donde la marca adquiría un compromiso. Eh, Ellas inmediatamente, cuando se da OK Go, se involucran y puntualmente ellas van supervisando. Nosotros la parte de vídeo, cuando se avanzaba, había grandes avances, se ponía en, bueno, pues igual armábamos un zoom con ellas y mi madre nunca llevaría la raya en medio. El tono de color que le estáis dando no es juntarle un poquito más los ojos, las orejas más pequeñas, ese tipo de cosas, pues tener a las hijas era bueno y malo, o sea, era buenísimo porque te exigía Implicadas. un nivel. Lo que pasa que es verdad que había veces que ellas se enrocaban en el sentido de decir, es que no es mi madre. Pero al minuto se volvían y decían, Sí, nunca lo va a ser. O sea, no puede claro. ser. Ha sido un lujazo, porque es que nadie te iba a perfeccionar mejor a Lola que ella. Y con la voz pasó un poco igual. Nosotros trabajamos con Mónica, que es una imitadora buenísima, porque la técnica, al menos hace un año, no te permitía hacer lo mismo que la imagen. Entonces necesitamos una base, alguien que hiciera de base, y después con un software que habían traído de Francia que es capaz de igual nivelar para acercar el timbre y para acercar la voz. Una base nos la hacía Mónica, que es una imitadora muy buena, y la definitiva, digamos, que es Lolita, que es la que le dio un poco lo que es la intención, el alma o cómo se lo haría la madre. Y con esa mimbre se trabajó el sonido. Después estaba el tema de la imagen, que lo del deepfake es también tela marinera, ¿no? Ahí la gente de Metropolitana, que es la empresa que se ha encargado de hacer esto, y yo creo que a un nivel mejor que en otras producciones que hemos visto internacionales, tenía un hándicap que era, vale, yo voy a almacenar, yo qué sé, no sé cuántas miles de horas de entrevistas, las meto en un ordenata y lo va como digeriendo, ¿no? El programa. En paralelo, cojo una modelo que no necesariamente tenía que parecerse, simplemente tiene que copiar gestos. Se la caracteriza, se le pone una ropa y sobre o esa modelo que tiene un montón de puntitos en la cara, se hace cirugía digital. Que en este caso la cara de Lola son 5.000 trozos de Lolas del archivo de Lola. Sí. Entonces, es una Lola hecha de 5.000 imágenes. Con el problema de las perspectivas, con la virguería de que le cruzábamos la mano por la cara, con el gran problema de que el archivo de Lola estaba de los 80, de los 90, no era HD. Entonces era Claro, un sí, tema mucho más. matices. Que bueno, que nosotros hemos intentado unificar con la textura VHS, tal. Entonces, al final, junta, y creo, bueno, por lo que estoy viendo de la repercusión mediática, el resultado ha sido bastante bestia. Sí, espectacular. A mí me llegó por WhatsApp, no sé si empezasteis por televisión o mandasteis por redes sociales, ¿cómo empezó a difundirse esa Sí, campaña? se curró mucho, bueno, se reflexionó mucho de cómo hacerlo. Todos teníamos la intuición de que o sea, la suma Lola más el mensaje que transmitía iba a ser una herramienta viralizadora no solo en redes sociales, sino, bueno, creíamos que el archivo WhatsApp también iba a jugar un papel. Ya nos dimos cuenta en la campaña, cuando la pandemia, que hicimos una versión del cara a cara, donde había una cerveza Cruzcampo y sonaba el Mira la cara a cara, que es la primera, se hizo una versión como acústica y tal. Ya esa pieza jugó muy bien la viralización de WhatsApp. Esta sabíamos que también. Entonces nosotros teníamos un grupo de gente que iba a empezar a soltarla, gente que manejase masa y mucho chat, y todo eso se trabajó casi a la vez o un poquito antes de que empezara
a hablar en medios. De hecho, nos cogió porque creo que era a las 12 del mediodía cuando queríamos pues que Lolita lo subiera, Rosario subiera, toda la identidad de Cruzcampo en sus perfiles cambiaba. Y corrió tanto, desde 10 a 12, que tuvimos que ir a las 11 a hacer eso porque no... O sea, en una hora y media, aquello empezó a reventar. Sí, fantástico. Sí, yo recuerdo que me llegó en WhatsApp un grupo y, claro, al principio te quedas, claro, digo, bueno, esto es, han cogido una imagen, un vídeo de Lola Flores antiguo y la han puesto muy bien, pero digo, no, porque dice palabras como empoderado, que eso no es un vocabulario actual. Entonces ya dije, no, esto es un deepfake, está muy bien montado. Sí, entonces, bueno, yo empecé a compartirlo y luego vi el éxito tremendo en redes, en blogs, otras marcas de cerveza, que eso sí, yo creo que el más éxito. ¿Qué otra marca de cerveza te retuiteé? Vamos. Sí, yo creo que ahí jugaron... Creo que en general la competencia entre las cerveceras hay buena química, hay buen rollo. Sí. Ha habido alguna que otra ocasión donde nos hemos sumado y se han sumado, ahí ha habido juego. Yo creo que hay buen rollo. Pero sí, creo que fue chapó, porque Alhambra creo que estuvo súper rápida, en un hilo contestó Mau. Muy bien, la verdad es que lo hicieron guay. ¿Quieres conocer a fondo los productos cloud de Athens? Formación Athens es tu web de videotutoriales y contenido formativo para sacarle el máximo provecho a tu correo electrónico, página web, copias de seguridad, servidores virtuales y mucho más. También realizamos masterclass gratuitas en directo y cursos presenciales a medida para tu empresa. Infórmate en www.formacionathens.com. Hubo otro debate sesudo que no teníamos tan claro cuándo había que trabajar el desvelar que era un deepfake. Si queríamos que durante 24 horas aquello generase una conversación. Pero creo que al final se acertó porque como ha abierto el debate de la legitimidad, los derechos, si una persona muerta debe o no debe, tal y cual, que obviamente había conversaciones absurdas, es decir, un Ogilvy o un Heineken no se van a preocupar de que esté todo atado y bien atado en términos legales, era ridículo, ¿no? Pero lo que sí era más interesante era el debate que se abría, si hay que poner una mosca donde se deje claro que es un deepfake. Claro, en ese sentido había debate y eso es buenísimo. Y creo que se acertó en hacerlo a la vez, porque no escondimos nada. O sea, en los telediarios del mismo día ya estaban enseñando la técnica. Si nos lo hubiéramos guardado, creo que hubiera sido una decisión estratégica errónea. Porque hubiera dicho, ya están jugando al engaño. La marca, a la vez que presenta la campaña, enseña el making. Entonces, eso creo que fue un acierto para mitigar este debate. No mitigar, el debate de puta madre. Digo, el legitimizar un poco el debate, decir, vale, van de frente, no quieren esconder nada. Sí, es la transparencia que se habla hoy en día que falta en muchas empresas, ¿no? Y en los gobiernos, que es, oye, decir las cosas claras y la gente lo comprende, ¿no? Y se abre un debate que enriquece a todos. Sí. Yo creo que se acertó haciendo eso. Sí. Bueno, de los primeros virales de Internet fue el Be Water My Friend de Bruce Lee. De Lola estamos hablando, puede ser el segundo, por lo menos en España, es el segundo golpetazo de Internet de viralidad, y habéis mejorado en que en esa época pues no había el deepfake como ahora y el mensaje de Bruce Lee era acotado, era una idea, pero ahora, claro, habéis mejorado con el deepfake. ¿Se abre ahora un boom para este tipo de tecnología en Internet, en publicidad? Otra de los problemas que tuvimos cuando nosotros salíamos en marzo, abril del 2020, cuando se queda en el cajón, cosa que entendíamos perfectamente, estábamos intentando buscar la oportunidad de volver a salir. Uno de los miedos que teníamos era se nos van a adelantar, alguien va a hacer algo gordo con deepfake. De hecho, hay cosas puntuales que se han hecho.
menos relevante, a lo mejor no es una marca de gran consumo, que yo creo que es un poco lo que ha amplificado, y el icono que se ha revivido, ¿no? Pero estoy absolutamente convencido que el día que salió Lola, 2, 3, 4 agencias de este país estarían cagándose en oír. Que seguro que tendrían proyectos arrancados para hacer deepfake. Claro, o no, o dicen, te lo dije al cliente que dijo que no, al jefe. De esas seguro que también habría, esa el doble. Pero es que estoy Claro. convencido que habría cosas hasta arrancadas. Sí, sí, sí. Y entonces, Sí, no sí. sé, a partir de ahora pues ir viniendo, pero es verdad que ya imagino que con menos repercusión y con menos Claro. debate. Sí, primero que golpea 2 veces, claro. Y entonces, ahora para Cruz Campo, claro, encima tiene una idea creativa que le puede durar años y años. Y claro, y ahora la pregunta es, ¿se va a repetir Lola? ¿Tenéis claro si otras personas se van a sumar a ese acento, con mucho acento? Ahora yo creo que este año la principal pieza publicitaria va a ser Lola, pero la marca quiere seguir contando cosas. A la marca le ha venido bien este golpetazo en la mesa para volver a su sitio, en el sentido que ya sabemos, o sea, llevamos más de una década sabiendo de qué va a estrellar, porque hubo gente muy inteligente que encontró un territorio que se llamaba Mediterráneo, que lo verbalizó mediterráneamente. Y a la gente le ha quedado clarísimo. Encima además han tenido el doble tirabuzón de lo hedonista, viraje ahora al compromiso, ¿no? El compromiso medioambiental. Pues yo creo que ahora con esto la marca ha dado un puñetazo para decir, vale, ya sé de qué hablan estos y ya sé de qué va su movida y su mensaje. Y ahora se trata de ir añadiendo capas. A lo mejor ya no... Yo creo que Lola hay para rato, en el sentido que no hay que volver a hacer una campaña de tele viralizable. No, simplemente es, venga, sobre esto que yo acabo de generar mucho ruido, voy a demostrar con determinado tipo de acciones, con determinado tipo de compromisos, con determinado tipo de patrocinio, con determinado tipo de campañas ya vinculadas al producto, con determinado lanzamiento. Ahí vamos a ir pues añadiéndole capitas para que la sensación o la percepción final de un tío diga, pues esta marca me cae bien porque tiene este discurso. Y me parece que además es coherente. Y además los productos que lo hacen en consonancia con todo eso. Era algo que antes estábamos como una piñata dando palos y ahora hemos encontrado un lugar donde agarrarnos. Y eso es lo que se debe ir construyendo en los próximos años. Volviendo a lo que es la publicidad en general, ¿cómo son ahora los festivales? Háblanos qué premios habéis obtenido últimamente. Sí, bueno, nosotros, bueno, sigue siendo un lugar donde se satisface el ego creativo y se reconoce un trabajo. Entonces, bueno, ahora mismo la Liga de los Festivales el año pasado fue un año en blanco, un poco en el sentido de que, bueno, no se invirtió mucho en intentar hacer bombo por ahí. Hay perfiles. Yo digo, Javi y yo, que somos unos perfiles en los que de vez en cuando jugamos esa liga, pero estamos más a lo mejor preocupados por intentar hacer campañas que ganen el festival de la calle, en forma de que hagamos que las marcas funcionen. Y después hay piecitas que son interesantes, siempre intentando que sean trabajo real. Y no creo que esta campaña de Lola va a jugar bastante, sí, seguro. Bastante en el tema festival, supongo que sí. Después hay un festival que ha cobrado muchísimo, que antes era por lo menos para los creativos no tenía mucho prestigio, que son los premios de eficacia, y en el último lustro ha ido a más, y ahora ha cogido un valor pues precisamente por eso, porque se valora la eficacia de esa comunicación. Y, por ejemplo, con la última campaña de Cruz Campo nos hemos llevado la contextual, que estaba vinculada, se llama Fuerza Bar,
que era todo el grupo Heineken, pues ahí hemos participado y nos llevamos un EFI. El año pasado nos llevamos 2 EFIs con Central Lechera Asturiana, que es una marca que llevamos trabajando casi una década y que, si bien no ha dado ningún pelotazo creativo, sí estamos muy orgullosos de la consistencia de marca, de cómo se han ido construyendo un imaginario, cómo hemos ido haciendo muy sólida, ¿no? Una marca que ya de per se era una muy buena marca, pero que hemos aportado nuestro granito de arena, que sigue siendo pues la marca de lácteos más, con mayor credibilidad de este país, ¿no? Entonces, bien, son momentos puntuales de alegría y de borrachera y ya está. ¿Tú, Juanpe, qué mejorarías de la publicidad online? Pues no es un campo que yo controle mucho, pero, o sea, como especialista, ya te digo que intento tener una visión de las ideas que encajen dentro del universo online, pero no soy un súper mega especialista. Yo creo que hay varios problemas. Uno es lo invasiva, lo que te puede llegar a violentar, esa sensación de espionaje tan salvaje que tiene. Eso el KGB. hay que mejorarlo de alguna manera. Tiene que ser... porque más a sutil. veces da miedo. Y después hay otra cosa que creo que es cuadriculadísima. Es como una dictadura del formato. Esa dictadura del formato me horroriza desde como creativo puro, porque no todas las piezas y no todas las creatividades y no todas las campañas deben seguir el mantra de no, yo quiero un bumper, 6 segundos, esto tiene que ser, porque en los 2 primeros segundos tiene que aparecer la marca y además tiene que aparecer esto en movimiento y no sé qué. Todo lo que creo que son consejos o guías se toman como mantras y eso es horrible para la creatividad, sobre todo cuando detectamos una creatividad que tú dices, esto está bien, pues esto está bien, va a estar bien en todas partes. No, y ahora, venga, voy a quedarme con qué consejos me dan. El 1:1 funciona muy bien. Subtitúlame bien porque la gente no le da ok al audio. Pues a partir de ahí incorpora cosas. Pero que esto sea una especie de religión, hostia, de verdad que cansinos. Sí. ¿Y qué mejorarías de la publicidad offline? Es que creo que el formato 20 segundos es también el tema formato y por optimizar lógicamente presupuestos es también algunas veces una locura. Dices, pero ¿cómo voy a decir todo esto en 20 segundos? ¿O por qué no priorizamos? ¿O por qué no? Entonces, mejoraría que es cuando tenemos claro que el tipo de pieza que es o el precio que hay, pues tener muy claro que hay que elegir poquitos mensajes, hay que hacerlo de manera notoria, pero yo creo que ahora va a tender mucho la publi clásica de tele a ser muy, 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 muy mediocre. Y va a ir destacando 4 o 5 cosas, a lo mejor de anunciantes que sí tienen esa necesidad de ser más masivos, pero yo creo que la creatividad gorda se va a ir hacia un determinado tipo de comunicación más segmentada, sabiendo a quién vas, por qué vas ahí. Y habrá puntuales, en este caso pongo ejemplo lo de Lola, decir, siempre va a haber algo al año que tenga un mensaje mucho más transversal, que además vaya dirigido a la gran masa. Eso destacarán 4 o 5 cosas y el resto van a ser, como creo, comunicaciones muy racionales, muy funcionales, donde la creatividad le va a costar muchísimo abrirse hueco, con excepciones. Y en cuanto a la radio, que siempre está ahí, se la han querido cargar siempre y nunca siempre está ahí. La radio vuelve con más fuerza con los podcasts. Entonces las marcas deben apostar más por formato podcast. Ojalá invirtamos recurso creativo en el sentido que no lo dejemos como de y ahora unas cuñitas. O que la cuñita sea sino que diga, venga, va. No tiene grandes exigencias de producción. No son caras.
Quizá hay que estrujarse más la cabeza. Ahí yo creo que está en el debe de las agencias y de los creativos el volver no sé, a darle brillo a un formato que es una maravilla. Bueno, ¿cómo es tu jornada típica? ¿Horarios, reuniones? ¿Cómo te organizas? Horrorosa. Es lo peor que puede haber en el mundo. No creo. Nada, pues horario, organización. De base me organizo mal. Ya, sí, de base algo mío innato. Tener 2 hijos pequeños y una pandemia es lo peor que creo que el peor ecuación. Yo decía, si esto me pilla en los veinteañeros compartiendo piso con los colegas, pues me organizo de otra manera. O lo vivencio de otra manera, que seguro que también tendría sus miserias, como los toques de queda y todo este tipo de movida. Pero es que la ecuación, niño de menos de 2 años, más otro un poquito más mayor, más teletrabajo, más el cliente atacado porque estamos en... Ha sido brutal. Pero aún así, yo soy género caótico en general, de no ser súper cuadriculado con horarios y tal, pues vas añadiendo capas. Y un sector que ha puesto casi por norma el pringar, porque sí, y que te, entre comillas, mantiene esclavizado porque lleva muchos años con unos vicios que ojalá cambien, eso hace que lo lleve mal. El último entrevistado, José Miguel Bolívar, que habla de la metodología GT de productividad, él dice que la productividad tampoco es ser tanto organizado, porque es como el típico que tiene en su mesa 40 papeles así, se los ordena y se vuelve loco porque me los hace desorganizar. Entonces no consiste igual tanto en ser organizado como en saber lo que tienes que hacer en cada momento y ir un poco como tú creas mejor. Sí, yo creo eso que dice, pero, o sea, como autocrítica te digo que creo que sería un profesional más eficaz y a veces no lo soy. O sea, un defecto. No pasa nada, vamos, no pasa nada. Supongo que mi jefe, si me escucha, está diciendo, pues a ver si lo eres. Bueno, también dirá tu jefe. Por el contrario, también a veces soy mucho mejor que el resto. Claro, todo lo bueno tiene lo malo. Yin yang. Eso es. ¿Cuáles son tus próximos retos? Bueno, teniendo en cuenta que tengo 40 años y no puedo jubilarme, que es lo que me encantaría. No, el próximo reto es, yo creo que seguir pillando proyectos, o sea, seguir construyendo Cruzcampo, que es como que ya uno se lo toma algo personal. Seguir intentando que Central Lechera coja esa velocidad crucero que cogió ya hace unos años y que le va genial. Y eso, en resumen, viene a decir es seguir pillando proyectos de hacer cosas con las marcas que la mejoren. Eso es a mí lo que me gusta y con lo que me involucro y lo que me siento realizado profesionalmente. O sea que a nivel profesional me encantaría eso, seguir aportando, yo y mi compañero Javi y mi equipo, a decir, hostias, esta marca estaba aquí y gracias a este trabajo estaba más arriba. ¿Tienes algo más que añadir? Nada, que a ver si podemos ir a tomarnos una cervecita alguna vez. El Cruzcampo, por supuesto. ¡Ole! Siempre. Pues muchas gracias, Juan Pedro Moreno, director creativo en Ogilvy Madrid. A ti. Nos vemos en el próximo Athens Podcast.